se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. A Galilea aún nos queda anunciar pueblo y gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Saludos fraternales para todos los hermanos que nos están sintonizando por Zoom, a los invitados e invitadas, y por YouTube, y a los que van a escuchar la grabación después. Que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Vamos a tener una oración para dar comienzo a la temática del día de hoy. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y santificado sea su santo y un nombre. Amado Señor, gracias por sus bondades, gracias por sus misericordias. Gracias, Señor, por enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Padre Celestial, estamos ahora mismo en esta hora suplicando por todos los hermanos, hermanas y amigos que nos escuchan. Que su bendición sea con cada uno de ellos y sobre todas las cosas, Padre Celestial, suplicándole y rogándole que usted ponga carbón encendido en mis labios, que no sea yo el que hable, sino su Santo Espíritu a través de mí. Señor, en sus manos nos ponemos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, buenas noches. Que la paz del Señor Jesús sea con cada uno de nosotros en esta noche. Vamos a tratar el tema de la apostasía omega. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 13, versículo 8. Y dice la palabra de Dios: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por siempre. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a tocar un tema muy interesante en esta noche. Vamos a tratar de ser bastante directos, sin rodeos, para poder asimilar bien la palabra de Dios en esta noche. Capítulo 25 de Mensajes Selectos, tomo 1, página 235, dice así: como pueblo, hemos de mantenernos firmes en la plataforma de la verdad eterna, que ha resistido la prueba y el examen. Hemos de aferrarnos a las seguras columnas de nuestra fe, los principios de la verdad que nos ha revelado Dios son nuestro único fundamento verdadero. Nos ha hecho lo que somos. El tiempo transcurrido no ha disminuido su valor. El enemigo se esfuerza constantemente por sacar esas verdades de su marco y poner en su lugar teorías espurias. Introducirá todo lo que pueda para llevar a cabo sus designios engañosos. Pero el Señor hará surgir a hombres de percepción aguda que darán a esas verdades su debido lugar en el plan de Dios. En otras palabras, el enemigo va a tratar de trastocar la palabra de Dios. Va a tratar de trastocar sus escritos. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere que sacarnos fuera de contexto. Porque al sacarnos fuera de contexto, pues puede lograr que entonces se derrumbe nuestra fe. ¿Y cómo se puede derrumbar la fe, hermano? ¿Cómo se le puede derrumbar la fe a nosotros, los adventistas del séptimo día? ¿Cómo se puede
digamos, tumbar un edificio que está supuestamente bien cimentado? Pues hermanos, Primero Escritos nos lo explica. Página 258, una firme plataforma. Vi que una compañía se mantenía de pie bien guardada y firme, negando su apoyo a aquellos que querían trastornar la fe establecida del cuerpo. Dios miraba con aprobación a esa compañía. Gloria a Dios. Me fueron mostrados 3 escalones, hermanos. Los mensajes del primer ángel, del segundo y del tercero. Dijo mi ángel acompañante: ay, de aquel que mueve un bloque o una clavija de esos mensajes. La verdadera comprensión de esos mensajes es de importancia vital, hermanos. El destino de las almas depende de la manera en que son recibidos. Por eso, mis amados, esto rápido me trae en mente que no pueden ser trastocados los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Pero ¿cómo empezó la denominación? Trastocando estos mensajes. Primero que todo, cambiando el logotipo. No sé cuántos de aquí tienen varios años ya en el mensaje, cuántos son nuevos y lo que conocen el logotipo nuevo. Pero los que tenemos tiempo en estas verdades y en este mensaje, sabemos que el logotipo que distinguía y distingue al pueblo remanente es el mensaje del primero, segundo y tercer ángel. No 3 velas con una cruz invertida, nada de eso. Eso es traído por los jesuitas y por el ecumenismo, pero eso es otro tema. Ya ahí empezaron a movernos, a cambiarnos la mente. Acuérdense que el ser humano, nosotros muchas veces, por no decir la mayoría de las veces, recibimos los mensajes por lo que vemos. Pero usted ve muchos predicadores que ponen diapositivas, PowerPoint, y eso es interesante, pero en cierta manera hace vagos o nos hacen vagos a nosotros, porque ya no vamos a los grupos, ya no vamos a la iglesia, ya no llamamos Biblia, si mucho llamamos un teléfono. ¿Por qué? Porque ya no escudriñamos probablemente. No, tal vez a mí me dan una Biblia o me dan un libro y como que no sé ni cómo por dónde empezar a buscarlo, porque si voy a la tableta o al mismo teléfono, rapidito me sale Hebreos 13:8, listo. Pero cuando me dan una Biblia a buscar Hebreos 13:8, ahí empiezo a notar que las paginitas de mi Biblia están pegadas. No la estoy usando. Hermanos, visualizando es que se llega al entendimiento, y por eso es que comenzamos leyendo de que el enemigo quiere eso, que nosotros recibamos una percepción que aunque suena cristiana, puede estar con algo de error. Por eso dice, nuevamente se me hizo recorrer esos mensajes. ¿Cuáles mensajes? Del primero, segundo y tercer ángel. Y vi cuán alto precio había obtenido su experiencia al pueblo de Dios. La obtuvo por mucho padecimiento y severo conflicto. Dios lo había conducido paso a paso hasta ponerlo sobre una plataforma sólida e inconmovible. Cuando uno construye una casa, un edificio, tiene que estar bien cimentado, tiene que estar con las bases y las vigas bien fuertes. Por si un temblor, un terremoto, un viento, no la tumbe, no la mueva. Pero si usted y yo no estamos cimentados sobre el mensaje del primero, segundo y tercer ángel, va a llegar cualquiera con un viento de doctrina y nos va a sacudir. Asimismo, vi a ciertas personas acercarse a la plataforma de este mensaje que fue dado para nosotros. Vi a ciertas personas acercarse a la plataforma y examinar su fundamento. Algunos subieron inmediatamente a ella con un regocijo. Otros comenzaron a encontrar defectos en el fundamento. Querían que se hicieran mejoras. Entonces
la plataforma sería más perfecta y la gente mucho más feliz. Eso es lo que estamos viviendo ahora. La gente está contenta en las iglesias, en los grupos. ¿Por qué? Porque se han movido los pilares, se han evitado mencionar algunos fundamentos, algunos hitos de esta verdad. O se están mencionando, pero a medias o con otro sentido. Estas personas querían mover y cambiar todo. ¿No pasa eso en los ministerios? Que vienen siempre los que menos trabajan a opinar y a tratar de cambiar. Está bien sugerencias, claro, pero que estén de acuerdo a un escrito está. Por eso dice que ellos creían y querían que la plataforma sería más perfecta y la gente mucho más feliz, porque eso es lo que queremos, que todos estén contentos. No importa al Dios, como vamos a ver ahora, que estemos sirviendo. Dice, algunos se bajaban de la plataforma para examinarla y declaraban que estaba mal colocada. Oiga, pero vi que casi todos permanecían firmes sobre la plataforma y exhortaban a quienes habían bajado de ella a que cesasen sus quejas. Gloria a Dios, porque Dios era el artífice maestro y ellos estaban combatiendo contra él. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Eso es lo que ellos querían, hermano. Pero había un grupo bastante amplio. Eso fue para los tiempos de 1844 a 1888 que surgió esto. Pero entonces, esto nos lleva a algo muy interesante en Testimonios para la Iglesia, tomo 1. Algunas páginas es 577. En la mía es 502. Es el capítulo Testimonio para la Iglesia número 13. Un sueño que tuvo la hermana White. Dice, esa noche soñé que estaba en Battle Creek y miraba por el cristal del lado de la puerta. Observé una compañía que se acercaba hacia la casa de dos en dos. Parecían decididos y determinados. Los conocía bien y me volví para abrir la puerta a la sala para recibirles. Ella tuvo un sueño y vio al hermano X y Y a la hermana Z y F. Y dijo, no, yo las conozco. Voy a ir rápido a abrirle la puerta para que entren. Las conoció, los conoció. Pero ¿qué pasa aquí? Los conocía bien y me volví para abrir la puerta a la sala para recibirles. Pero decidí mirar de nuevo. La escena cambió. La compañía ahora parecía una procesión de católicos. Hermanos, una procesión de católicos. Uno llevaba en su mano una cruz, otro un escapulario. Y eran hermanos adventistas, de verdad presente. Por eso Spalding and Magan, página 4 y 5 nos habla que los adventistas nominales son los que nos van a traicionar como Judas. Por eso dice, parecía una procesión católico. Uno lleva en su mano una cruz, otro un escapulario. Y a medida que se acercaba, el que llevaba el escapulario hizo un círculo alrededor de la casa, repitiendo 3 veces. Esta casa está proscrita. Sus pertenencias deben ser confiscadas. Han hablado contra nuestra santa orden. Ay, hermano, me sobrevino un terror. Me sobrecogió el terror, dice ella. Atravesé la casa corriendo. Salí por la puerta del norte y me encontré en medio de una compañía, algunos de los cuales conocía, pero no me atreví a decirles una palabra por miedo a ser traicionada. Hermanos, mire la visión que ella tuvo, el sueño. Vio hermanos de la misma fe adventistas del séptimo día, como una procesión católica de 2 en 2, con cruces escapularios, hermano. Y entonces rodean la casa y dicen,
que esta casa está proscrita. Sus pertenencias deben ser confiscadas. Han hablado con nuestra santa orden. Esto representa al movimiento de jesuitas que se han entrado, no infiltrado, ya están adentro hace años en nuestra denominación y han confiscado la casa, han cambiado el logotipo, han traído libros de nueva orientación. Por eso, libros que cambian el mensaje del primero y segundo y tercer ángel, que es la firme plataforma que acabamos de leer en Primero de Escritos, página 258. Como ahora, ya el mes pasado, que hubo una reunión, ustedes supieron que se iban a reunir, creo que en Andrews, y terminaron reuniendo en otro país para presentar un libro y darle promoción a un libro, un escritor adventista, uy, tremendo, un libro, cómo agradarle nosotros a los católicos, cómo nosotros asemejarnos a los católicos para poderlos traer, supuestamente, pero es al contrario, para que ellos nos puedan seguir llevando y terminar llevándonos a Roma, como vio ya en este sueño, con cruces escapularios. Ya las cruces están. Muchos pastores que bautizan, aún de verdad presente, usan en sus sotanas cruces. Cruces. Y no lo ven nada malo. No lo ven nada malo. Como vimos en la introducción, que el enemigo mezcla la verdad con el error. Con el error, mis amados. Por eso, dice ella, lloré mucho al ver nuestros bienes confiscados, estos libros. Ya estos libros no se consiguen en los ABC, en los sitios donde venden libros del Espíritu de Profecía. Yo aquí en Puerto Rico voy a 2 sitios y me dan ganas de llorar. Testimonios para los ministros ya no aparece, y los que aparecen conflictos de los siglos están ya trastorcados, etcétera. Ya no se ven estos libros casi. Y pregunto uno por libros, ya no los conocen. A los pastores, tuve una experiencia. Yo iba a tener un viaje a Colombia, iba a llevar algunos de promesas para los últimos días, que fragantes promesas, otra versión. Algo tan sencillo como eso. Y los pastores, ni los mismos que venden los libros sabían que era eso. Así estamos, hermano. Oh, pero somos adventistas del 7º día. Pero pregúnteme por el libro del pastor evangélico o el adventista que habla sobre esto, si hay apostasía en la iglesia, vamos a abandonar el barco, y ese sí lo tenemos, por cajas. Pero estos libros ya no, porque eso es lo que quiere el enemigo, que es el último engaño para la iglesia, que no se crea más en este testimonio del Espíritu, la profecía. Por eso lloré mucho, y oré mucho al ver nuestros bienes confiscados. Traté de leer simpatía o piedad por mí en las miradas de aquellos que me rodeaban, y noté en los rostros de varios que me hablarían y me consolarían si no tuviera miedo de ser observado por otros. Ese es el problema, que también somos miedosos. Nos da miedo mantenernos firmes como la brújula al polo, y menos hablar del conflicto de los siglos. Al contrario, este libro nuevo que está patrocinando la Iglesia Adventista es precisamente para que no trabajemos más con el conflicto de los siglos, porque el conflicto de los siglos nos desenmascara la artimaña de la bestia y su imagen directamente. Pero este otro libro no, hay que tratarlos con amor y no decirles que es una iglesia que está fundada en 3 dioses, como vamos a ver más adelante. Hermanos, si tan solo me dijeran qué he hecho, qué he dicho, decía ella. Mi esposo, que dormía en una cama en el mismo cuarto, oyó mi llanto y me despertó. Mi almohada estaba empapada de lágrimas y sobre mí pesaba una triste depresión de espíritu. Hermano, Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 502. Hermanos, ¿qué está pasando? Pueblo de Dios. Mensajes selectos, tomo 1, página 237, que es el capítulo 25, con el cual comenzamos. Dice así:
En la controversia que se levantó entre nuestros hermanos acerca de las enseñanzas de este libro. ¿Cuál libro? El templo viviente, apostasía alfa. Voy a hablar un poquito para entrar en la omega. Declaran los que estaban a favor de darle una amplia circulación. Contiene las mismas opiniones, decían ellos, que ha estado enseñando la hermana White. Oiga, este acerto me hirió, dice ella, directamente en el corazón. Me sentí quebrantada, pues sabía que esa conclusión no era verdadera. Empezó a decir, no, si el templo viviente, el Living Temple es ese libro que escribió John Harvey Kellogg, hay que apoyarlo, hay que distribuirlo, porque es lo mismo que dice la hermana White, como están diciendo ahora con este nuevo libro que están promocionando los jesuitas católicos adventistas del séptimo día. Finalmente, mi hijo me dijo, oye, el hijo de la hermana White le dijo, mamá, debes leer por lo menos algunas partes del libro para que puedas ver si está en armonía con la luz que Dios te ha dado. Se sentó a mi lado y juntos leímos el prefacio y la mayor parte del primer capítulo y también párrafos de otros capítulos. A medida que leíamos, reconocí las mismas opiniones contra las cuales se me había ordenado que hablara en forma de advertencia durante los primeros días de mis trabajos públicos. Cuando salí del estado de Maine, fue para ir por Vermont y Massachusetts para dar un testimonio contra esas opiniones. El templo viviente del Living Temple contiene el alfa de esas teorías. Sabía, oigan, que la omega seguiría poco después y temblé por nuestro pueblo, hermano. Temblé por nuestro pueblo, mis amados. Tembló por su pueblo. Oigan, hermanos, sabía que debía advertir a nuestros hermanos y hermanas que no debían entrar en controversias en cuanto a la presencia y personalidad de Dios. Las declaraciones presentadas en The Living Temple acerca de este punto son incorrectas. Los textos empleados para apoyar la doctrina presentada son pasajes mal aplicados, mis amados, pasajes mal aplicados. Por eso comencé leyendo, el enemigo se esfuerza constantemente por sacar esas verdades de su marco y poner en su lugar teorías espurias. Introduciría todo lo que pueda para llevar a cabo sus designios engañosos. Y entonces eso nos lleva a nosotros a desenmascarar. La apostasía alfa constituyó ¿en cuál? En el panteísmo, que Dios está en todas partes. En una mata de plátano, está allí, allí, y en la creación, ahí está Dios allí, y eso constituyó. Y la hermana White no apoyó eso. Había verdad mezclada con el error, porque en la creación se ve las obras de la mano de Dios, pero no podemos adorar esas obras. ¿Me siguen? Pero escuchen la omega, oigan la omega. Mensajes selectos, tomo 1, página 231. El capítulo es el alfa y el omega. Oiga, no os engañéis. Capítulo 24. No os engañéis. Muchos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tenemos ahora delante de nosotros el alfa de ese peligro. Oigan, la omega será de una naturaleza asombrosísima. Asombrosísima, hermanos. Todo esto fue escrito entre los años 1902 a 1904, para que tengamos el contexto. Que la omega sería una manera asombrosísima. Dice,
Necesitamos estudiar para que podamos descifrar cuál es la apostasía omega. Necesitamos estudiar las palabras que pronunció Cristo en la oración que se ofreció precisamente antes de su juicio y crucifixión. Escuchen, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado la palabra. Aquí nos está demostrando que la apostasía omega tenía que ver con la personalidad de Dios. En otras palabras, que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a Jehová, a Yahweh, a Hachén, el único Dios verdadero, y a su Hijo, Jesucristo. No más. Ahí está. 2, no 3, no 3. ¿Cómo aprendimos de la religión babilónica? De Tamuz. ¿Se dan cuenta que son 3? 3. En el cielo estaban el Padre y el Hijo, en la creación. ¿Por qué entonces el enemigo Lucifer quiso ser igual a Jesús? Si habían 2, no 3. Ese fue el odio, y por eso fue desterrado del cielo, y por eso quiso matarlo aquí en la tierra. Y ahora quiere matarnos a nosotros, porque está como león rugiente, porque está vencido, buscando a quien devorar. Pero como él estudia la Biblia con cuidado, él sabe que le queda poco tiempo, y por eso ha introducido todas estas doctrinas, que es la apostasía omega, que son 3, porque son 3 personas, dicen. El Espíritu Santo, Jesús lo dijo, yo lo daré. Sopló el Espíritu Santo, Dios, como el viento que no se puede ver, pero se siente. Ahora está aquí con nosotros, ese mismo Espíritu del Padre Celestial está con nosotros, el Espíritu de Cristo, gloria a Dios. Tiene las características, pero es una mala traducción, que la persona. En el original inglés dice the personality, la personalidad del Espíritu Santo, no la persona. Y entonces, ¿qué hacen? Que son 3. Y ese es el detalle, hermanos. Por eso hay que tener cuidado. Ella lo descifra aquí, que la apostasía omega, ¿cuál es? Tratar de derrumbar Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo, a quien has enviado. Por eso, dice más adelante, sabía que debía advertir a nuestros hermanos y hermanas que no debían entrar en controversias en cuanto a la presencia y personalidad de Dios. Y eso es lo que está haciendo mucha gente ahora, muchos hermanos, tratando de acomodar la Escritura para sí, no lo que quiere decirnos Dios. Nos cerramos, no queremos entender, no queremos, hermanos.
Me siento impulsado a hablar, perdón, negando la pretensión de que las enseñanzas del Living Temple pueden ser apoyadas por mis escritos. ¿Ve? Quizás haya en ese libro expresiones y opiniones que están en armonía con mis escritos. Y quizás haya en mis escritos muchas declaraciones que tomadas aisladamente e interpretadas de acuerdo con el modo de pensar del autor, o sea, John Harvey Kellogg, parecían estar en armonía con la enseñanza en ese libro. Es que ese es el problema que tenemos nosotros, mis amados, que nosotros volvemos y forzamos la escritura, como un versículo allí, otro acá, pero un texto sin contexto es un pretexto. Pero si nosotros no estamos en el Espíritu y no estamos estudiando y no estamos en comunión con el Padre Celestial, no sabemos o seremos engañados. Pocos pueden discernir el resultado de fomentar las falsedades defendidas por algunos en este tiempo. Pero el Señor ha levantado la cortina y me ha mostrado el resultado que se produciría. Las teorías espiritualistas acerca de la personalidad de Dios, seguida hasta sus conclusiones lógicas, destruyen todo el sistema cristiano, hermanos. Anulan la luz que Cristo, al descender del cielo, dio a Juan para que éste diera a la gente. Hermanos, anulan la verdad de origen divino y despojan al pueblo de Dios de su experiencia pasada, dándole en cambio una falsa ciencia. Ay, hermano. Se me mostró una plataforma asegurada con sólidas vigas, la verdad de la palabra de Dios. Dice Testimonios, Mensajes Selectos 1, 2:38, y nos refiere al primero escrito 2:58, que ya lo leímos. Entonces oí una voz que decía: ¿dónde están los atalayas que debieran estar de pie sobre las murallas de Sión? ¿Están durmiendo? Este fundamento fue construido por el obrero maestro y soportará la tormenta y la tempestad. Gloria a Dios. ¿Permitirán que este hombre presente doctrinas que nieguen la experiencia pasada del pueblo de Dios? Ha llegado el tiempo de actuar decididamente, hermanos. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día, y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe, y que había de comenzar un proceso de reorganización. Hermanos, eso es lo que acabamos y estamos viviendo en este año 2024, noviembre 18. Actualmente se reorganizó la iglesia. Ya no se llama iglesia, se llama corporación adventista del séptimo día incorporada. Esa palabrita, esa letrica INC tiene mucho significado, que otro día podemos tocarlo. Hermanos, se han renunciado a las sanas doctrinas. Ya no se usa el espíritu de profecía como anteriormente. Ya no se debe usar. Menos el conflicto de los siglos, que es muy fuerte para nuestros hermanos católicos. Permitamos poner cuadritos de Jesús y crucecitas por ahí. Eso no tiene nada de malo. Y ahora que viene Navidad, la lucecita y todas esas cuestiones. Hermano, ¿qué pasó, pueblo de Dios? ¿Qué nos pasó? Por eso, esa reforma consistía en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe. Las columnas, mensaje primero, segundo y tercer ángel. Ya no se predica. Es más, en los ministerios independientes, menísimo. Ya eso no se toca. Raro el pastor o ministro o sierva de Dios que habla de estos mensajes, especialmente el tercero y el cuarto ángel, menísimo.
¿Qué está pasando, pueblo de Dios? Hay un pueblo fiel todavía. Hay todavía 7,000 que no han doblado su rodilla a Baal, pero estamos prestos en medio, clamando a voz en cuello. Anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Dice, los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Oye, sería cambiada nuestra religión, hermano. Por eso tenemos profeta. Pueblo sin profeta se desenfrena, se descarrila, se va por otro rumbo. Pero gloria a Dios, tenemos profeta. Por eso mismo sería cambiada nuestra religión. Libros de nueva orientación se escribirían porque lo vio en visión, que esta casa ha sido proscrita, todos estos libros. Por eso fue que también vino el incendio a Battle Creek, porque se imprimió ahí en la Pacific Press ese libro, El Templo Viviente, apostasía. Y hoy tal vez no hay un incendio, tal vez no, pero muy pronto el que venir vendrá y no tardará. Y hay un juicio, y ese juicio comienza primero por la casa. Ay, mis amados. Y por nosotros. Así es la cosa. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva organización. ¿Ve? Ya no es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No, la corporación como el día anteriormente. ¿Ve? Estaba profetizado. Se establecería una nueva organización. Se escribirían libros de una nueva orientación. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Eso es lo que está pasando. Alza tus ojos, página 350. Dice así, los últimos 50 años, esto fue escrito en 1905, no han empañado ni una jota, ni un principio de nuestra fe tal como lo recibimos, con las grandes y maravillosas evidencias que nos dieron seguridad en 1844, después de transcurrida la fecha. Las almas que languidecen de ser afianzadas y vivificadas por la palabra de Dios. Ni una sola palabra ha sido cambiada o anulada. Por eso comencé con Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Gloria a Dios, aleluya. Alza tus ojos, 350 del 4 de diciembre. La palabra de Dios es veraz. Es el título. Hermanos, qué interesante tener eso en cuenta. Muy importante. Sigo leyendo. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. ¿Ve? Y ahora, cuando estuve en Estados Unidos, testigo fui de eso. Salían de la iglesia, se iban para un restaurante, sencillito, empezando por los pastores. Y aquí en Puerto Rico, juegos bíblicos y se iban para el parque de pelota a jugar béisbol. Y la disfrazábamos. El pitcher tiraba la bola, Jehová es mi pastor, nada me faltará. El otro batía un hit y que Jesús me ama y daba un versículo de memoria y corría a segunda base y el de segunda base decía un versículo de memoria y lo ponché y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tremendo estudio bíblico en sábado. Nadie me lo contó, yo lo vi. Así estamos. ¿Se dan cuenta? Se tendría un poco el sábado. No me acuerdo la página. Servicio Cristiano, creo que la 178 o 165 dice que desde nuestros púlpitos se instará a la gente a guardar el domingo. ¿Ve? Por eso tenemos profeta. Por eso tenemos profeta. Por eso dice más adelante. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y también el Dios que lo creó. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Los dirigentes
enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto del lado a Dios, resolverían depender del poder humano, pero no tienen valor Dios ahí. Hermanos, vacilé y me demoré en enviar lo que el Espíritu de Dios me impelía a escribir. Oigan, no quería ser compelida a presentar la influencia desorientadora de esas falsedades. Pero en la providencia de Dios, los errores que han estado entrando debían de ser afrontados. En una ocasión la hermana White también trató de cambiar el mensaje o minimizarlo y vio al Señor que fruncía su ceño sobre ella y sintió un terror grande. Y aquí vemos que ella tuvo miedo de escribir estas verdades, desenmascarando el alfa y la omega de la apostasía, que era el mismo pueblo nuestro, esa apostasía omega dentro de nuestras filas. Pero entonces el Señor, poco después de que envié los testimonios acerca de los esfuerzos del enemigo para socavar el fundamento de nuestra fe, mientras la diseminación de teorías engañosas, leí un incidente acerca de un barco que hizo frente a un iceberg en la neblina. Y vemos ese iceberg que venía y el barco venía para relatarlo rápidamente. Y la hermana White se ve ahí y el Señor le dice, ustedes saben el Titanic, la película que ven el iceberg, el témpano de hielo. Pero entonces el Señor le dice, dale, pégale de frente, gire, dale. Enfréntalo. Ella tenía que enfrentar esa apostasía. Y tú y yo estamos defendiendo la apostasía actual. ¿Cuál es tu Dios verdadero? ¿Cuál es tu Dios verdadero? ¿Estás adorando tres dioses? Hay un solo Dios verdadero y un hijo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús vino a honrar al Padre todo el tiempo. Y estaremos por la eternidad estudiando el misterio de la piedad. Hermanos, así vi bien yo el significado de esta visión. Había recibido mis órdenes, ha habido la palabra como una voz de nuestro capitán. Hazle frente. ¿Ve? Sabía cuál era mi deber y que no había un momento que perder. Había llegado el tiempo de una acción decidida. Sin demora, debía obedecer la orden. Hazle frente. Hazle frente. Por eso tuvo que hacerle frente a esta apostasía alfa. Y hoy, usted y yo tenemos que hacerle frente a esta apostasía omega, que es sirviendo a tres dioses, a tres personas. Y lo dicen así y fuerza en la escritura. Esta es la apostasía omega que tenemos que hacerle frente. He estado esperando que hubiera una reforma cabal y que se mantuvieran los principios por los cuales luchamos en los primeros días y que fueron presentados con el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios, hermano. Somos el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Durante los últimos 50 años, dice ella nuevamente, toda suerte de herejías han sido presentadas para dominarnos, para nublar nuestras mentes acerca de la enseñanza de la palabra, especialmente acerca de la administración de Cristo en el santuario celestial y el mensaje del cielo para estos últimos días, como es dado por los ángeles del capítulo 14 de Apocalipsis. Nuevamente, la plataforma firme, mensaje del primero, segundo y tercer ángel. Gloria a Dios. Pero los hitos que nos han hecho lo que somos han de ser preservados y serán preservados como Dios lo ha manifestado mediante su palabra y el testimonio del Espíritu. Él nos insta a aferrarnos firmemente con el vigor de la fe a los principios fundamentales que están basados sobre una autoridad incuestionable, mis amados. Oh, qué interesante esto, mis amados, muy interesante. Por eso, testimonios para los ministros, página 363. El capítulo es el siguiente: no tendrás dioses ajenos delante de mí.
el poder despótico. Dice así: aquellos a quienes se pide que revelen los atributos del carácter del Padre, ¿ve? La personalidad de Dios, del Padre. Por eso el Señor dice, cuando el carácter de Jesús sea perfectamente reproducido en nosotros, entonces el Señor viene a tomarnos. El Señor viene a tomarnos cuando nos asemejemos a Jesús. Y al asemejarnos a Jesús, seremos Cristos pequeños y estaremos preparados para la traslación. Aquellos a quienes se pide que revelen los atributos del carácter del Padre, se salen de la plataforma bíblica y con su propio juicio humano inventan reglas y resoluciones para forzar la voluntad de otros. Ese es el problema, que seguimos hombres. Maldito el hombre que confía en otro hombre, mas bendito el que confía en Jehová de los ejércitos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ese es mi pastor, no el hombre, no el ministro, no el ministerio. Que seguimos hombres. Y ahí está el problema, ahí está el problema. Tenemos que seguir al Señor sobre todas las cosas, que la salvación es individual y lo demás vendrá por añadidura. Y cuando usted está en un ministerio, en un grupo, una iglesia, como quiera llamarlo, ahí va a estar el Señor, si se está haciendo la voluntad del Padre. Y si estamos en comunión con Él, porque ese es el detalle. Porque si no estamos en comunión con Él, pues entonces no vamos a discernir los espíritus de error que entran ahí. Esto me acordó Alza tus ojos 3:13 que dice, Dios posee una iglesia. No es una gran catedral, ni la iglesia oficialmente establecida, ni las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Gloria a Dios. Hoy está el Señor aquí con nosotros, porque aquí por fe yo sé que hay más de 2. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, tal vez nosotros hoy, esta es su iglesia, gloria a Dios, pues solo la presencia del alto y sublime que habita en la eternidad puede constituir una iglesia. Oh, bendito sea el Señor. Los que sean hacedores de la palabra estarán edificando sólidamente. Ni la tempestad, otra vez, ni la tormenta de persecución conmoverán sus cimientos, porque sus almas están arraigadas sobre la roca eterna. Carta 108 del 28 de octubre de 1886. Para que se den cuenta, hermano. Qué tremendo, qué bendición tan grande. Gloria a Dios por eso. Muy interesante. Por eso, hermanos, queridos, Primeros Escritos 124 nos hace una exhortación muy, pero muy importante, hermano, y muy para este tiempo. Escuchen. Dice así. Primeros Escritos 124. Dice. No, perdón, hermano, se me fue. Se me fue, pero nada, en nombre de Dios, la buscaré ahorita. En 1844, página 145, nuestro gran sumo sacerdote entró en el lugar santísimo del santuario celestial para comenzar la obra del juicio investigador. ¿Oyeron eso? Del juicio investigador. Ha estado siendo examinados delante de Dios los casos de los muertos justos. Cuando se complete esta obra, se pronunciará juicio sobre los vivientes, hermanos. Van 180 años que Jesús pasó del lugar santo al santísimo, lo cual le tomó algunos días en pasar y pasó en un carro de fuego, según Primeros Escritos, página 55. ¿Qué pasó ahí?
Jesús pasó al lugar santísimo. ¿Y quién quedó en el lugar santo? ¿Quién quedó en el lugar santo? El enemigo de las almas. Por eso sopla su espíritu, hermano. Por eso sopla su espíritu. Y la gente, ¿qué hace? La gente está aturdida, aturdida, aturdida totalmente. Y le sopla espíritu de error. De error, hermano. Dice, me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono y no sabía que Jesús la había dejado. Satanás parecía estar al lado del trono, procurando llevar adelante la obra de Dios. Vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono y orar, Padre, danos tu espíritu. Y Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía. En ella había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo ni paz. El objeto de Satanás era mantenerla engañada, arrastrarla hacia atrás y seducir a sus hijos. Oh, por eso dice, después de esto, un carro de nubes cuyas ruedas eran como llamas de fuego, llegaron rodeando de ángeles a donde Jesús estaba. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo donde el Padre Celestial estaba sentado. Se lo dije ahora de memoria. Allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. En la orla de sus vestiduras había una campana y una granada. Luego otra campana y otra granada. Los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia él en el lugar santísimo y rogaban, Padre mío, danos tu espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En este aliento había luz, poder y mucho amor, gozo y paz. ¿Se dan cuenta? Mientras cuando los que quedaban en el lugar santo, Satanás se hacía pasar por Jesús y le soplaba su espíritu. Y había luz y mucho poder, sanación de enfermos, pero nada de dulce amor, gozo ni paz. Hermanos, ahí es que se discierne, que por fe tenemos que estar en el lugar santísimo, el santuario celestial. Es ahí donde tenemos que estar usted y yo, mis amados. Entrar por fe. Primero escritos 260 nos dice lo siguiente. Los que rechazan el primer mensaje no pudieron recibir beneficio del segundo. Tampoco pudo beneficiarles el clamor de medianoche que había de prepararlos para entrar con Jesús por la fe en el lugar santísimo del santuario celestial. Los que nieguen los mensajes del primero, segundo y más del tercer ángel no pueden estar en el lugar santísimo adorando al Señor. Claro, está más que claro, hermano. Tenemos que tener esos pilares de nuestra fe firmes hasta el fin del tiempo. Lo repito. Dice, los que rechazaron el primer mensaje no pudieron recibir el beneficio del segundo. ¿Ve? Tampoco pudo beneficiarles el clamor de medianoche que había de prepararlo para entrar con Jesús por la fe en el lugar santísimo del santuario celestial. Eso ocurrió en 1844. Y usted y yo estamos hoy viviendo por fe el lugar santísimo del santuario celestial. Si no estamos viviéndolo, comencemos hoy, porque miremos a quién vamos a servir, si a Dios o a las doctrinas de los hombres. Y aunque me llame cristiano y nombre de un ministerio, de una iglesia, estaré de acuerdo con toda palabra que sale de la boca de Jehová. ¿Estaré yo de acuerdo? ¿Estaré yo haciendo la voluntad del Padre Celestial, hermanos?
Y por haber rechazado los dos mensajes anteriores, entenebrecieron de tal manera su entendimiento que no pueden ver luz alguna en el mensaje del tercer ángel. Por eso es que la gente hoy día, adventistas del séptimo día, muchos no saben ni qué significa estos adventistas modernos de hoy. En día no saben. O si repiten los mensajes de los tres ángeles, lo repiten de memoria. Ahora, temer a Dios, darle honra porque a la hora de su juicio ha venido. Así, de memoria. Como Jehová mi pastor, nada me faltará. Un rezo. Pero no sabemos el significado tan profundo que ese mensaje trae separación. Trae separación. Su obra es terrible. Es el ángel que va a traer, separar el trigo y la cizaña. Lo dice el Señor en su palabra, en su escrito está, también en primeros escritos. Su obra es terrible. Es el ángel que va a separar el trigo y la cizaña. Por eso dice, y por haber rechazado los dos mensajes anteriores del primer y segundo ángel, entenebrecieron de tal manera su entendimiento que no pueden ver luz alguna en el mensaje del tercer ángel. No lo entienden. Que muestra el camino que lleva al lugar santísimo. Ahí está, hermano, el mensaje del tercer ángel, el que nos lleva al lugar santísimo del santuario celestial. Pero nadie quiere predicarlo porque es un mensaje fuerte. Ay, qué duro. Ay, hermano Fernando ha sido muy duro. Yo no estoy siendo duro, hermano. Simplemente estoy leyendo. Yo no estoy haciendo nada raro aquí, nada diferente. Estoy leyendo simplemente, hermano. Leyendo. Porque Dios me puede llamar. Me puede llamar a mi cuenta. Página 118, primeros escritos. Vi luego el tercer ángel. Dijo mi ángel acompañante. Su obra es terrible. Su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar al trigo para el granero celestial. Estas cosas deben absorber completamente la mente y la atención. Gloria a Dios, hermano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque este mensaje nos lleva al lugar santísimo, al santuario celestial. Repito, de tal manera que no pueden entender y ver luz alguna en el mensaje del tercer ángel, que muestra el camino que lleva al lugar santísimo. Vi aquí que así como los judíos crucificaron a Jesús, las iglesias nominales han crucificado estos mensajes y por lo tanto no tienen conocimiento del camino que lleva al Santísimo, ni pueden ser beneficiados por la intercesión que Jesús realiza allí, hermanos. Como los judíos que ofrecieron sus sacrificios inútiles, ofrecen sus oraciones inútiles al departamento que Jesús abandonó. Y Satanás, a quien agrada el engaño, asume un carácter religioso y atrae así la atención de esos cristianos profesos, obrando con su poder, sus señales y prodigios mentirosos para sujetarlos en su lazo. Sigamos adorando al Señor y estamos adorando al Señor, pero es otro Señor el que estamos adorando, porque es al Señor que quedó en el lugar santo y tenemos que estar por fe en el lugar santísimo del santuario celestial. ¿Cuándo vamos a entender esto? Lo vamos a entender cuando creamos y prediquemos y vivamos los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Pero no con un mensaje fuerte. Ay, no, se ofenden. Nos ofendemos. Ay, no, qué duros, hermanos. No lo inviten más a predicar. No. Hermanos, entonces, ¿qué queremos? Que nos hable otro Dios, que nos hable de paz, seguridad, cuando no hay ninguna paz ni ninguna seguridad en este momento que estamos viviendo, viendo los movimientos que hay en el mundo y aún dentro de nuestra propia iglesia, con todos estos movimientos que hay, nuevas doctrinas, libros de nueva orientación, movimiento LGTB en la iglesia adventista,
Eso no es de ahora, eso viene de 1984, con Kinship incorporado. Ahí fue que empezaron ellos. Y de qué casualidad, y el presidente era el papá de Wilson de ahora, Ted Wilson. Él fue que aprovechó y dijo, es muy buena obra, muy bueno, vamos a incorporarlos, porque pobrecitos, lo importante es servir a Dios. Estamos en el lugar santo, hermano. Por eso estamos viendo todo esto. Y vemos todos estos conquistadores que son masones, ritos masónicos, pero ellos no lo saben. Y vemos esos conciertos, esa brincadera, todas esas cosas. ¿Por qué? Preguntamos por qué. Porque el que está ahí soplando otro espíritu no es el Dios verdadero. No es. Jesús no se muda. Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre, hermano. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Por eso el mensaje, ¿cuál es? Salid de allá, pueblo mío. Apocalipsis 18:1. Escapa por tu vida. Escapas el mensaje. Hermano, tenemos que escapar de la apostasía, porque ahora la Omega se nos vino encima con este horror de la Trinidad. Ay, hermanos. Qué importante nosotros estar afianzados sobre la verdadera plataforma, porque esa plataforma, mis amados, es la que nos va a llevar a nosotros a la vida eterna. Por eso, cuando se complete esta obra, se pronunciará juicio sobre los vivientes. Cuán preciosos, cuán importantes son estos solemnes momentos. Cada uno de nosotros tiene un caso pendiente en el tribunal celestial, hermanos. Individualmente hemos de ser juzgados de acuerdo con lo que hicimos en el cuerpo. La salvación es individual, no en grupo. Escapa por tu vida al mensaje, hermano y hermana que me está escuchando, amigo y amiga. En el servicio simbólico, cuando la obra de expiación era realizada por el sumo sacerdote, en lugar santísimo del santuario terrenal, se demandaba que el pueblo afligiera su alma delante de Dios y confesara sus pecados para que pudiera ser expiado y borrado. Y hoy mismo, usted y yo, en este día de expiación, Jesús está pronto a salir del lugar santísimo del santuario celestial y quitarse esas vestiduras sacerdotales y se pondrá las del juez y dirá, hecho es. ¿Y qué va a pasar ahí? El que es justo sea injusto todavía y el sucio ensúciese más todavía. Lo triste es que se habrá sellado nuestra vida o para perdición o para salvación, y no lo sabremos como los discípulos de antaño, como los sacerdotes de antaño que siguieron haciendo sacrificios, Santa Cena, sirviendo los sábados, dando culto a un bautismo y alabando y gritando y saltando con el movimiento Awaken, Celebration, con toda esta apostasía que ha entrado en esa corporación, porque ya no es iglesia, porque Dios viene a llevarse la iglesia triunfante, no la militante al cielo. Y entonces ya estaremos sellados para vida eterna o para perdición eterna. Como los judíos, que aún todavía siguen esperando al Mesías. Como pueblo, fueron desechados. Como individuos, gloria a Dios, todavía tienen oportunidad. Cada uno de nosotros tiene un caso pendiente en el tribunal celestial. Individualmente hemos de ser juzgados de acuerdo con lo que hicimos en el cuerpo. ¿Se requerirá algo menos de nosotros en este día real de expiación? Cuando Cristo en el santuario celestial de lo alto está intercediendo en favor de su pueblo y se ha de pronunciar en cada caso una decisión final e irrevocable. Oh, debemos efectuar un cambio decidido, mis amados, y es hoy. Miremos a quién serviremos y diremos, yo y mi casa serviremos a Jehová. No debemos permanecer más en un terreno donde podamos ser fascinados. No podemos estar ahí donde podamos ser fascinados. Nos aproximamos rápidamente al término de nuestro tiempo de gracia. Oiga, hermano, nos aproximamos rápidamente al final de nuestro tiempo de gracia. Pregúntese cada alma, ¿cómo estoy delante de Dios?
No sabemos cuán pronto nuestros nombres puedan ser puestos en los labios de Cristo y sean decididos finalmente nuestros casos. ¿Cuáles serán esas decisiones? ¿Seremos contados con los justos o seremos incluidos entre los impíos? Oh, mis amados, por eso qué importante es escapar por nuestras vidas y no asistir a sitios donde se nos está enseñando el error. Primero escrito, página 124. Me fueron mostrados aquellos que creen poseer el último mensaje de misericordia. Esta iglesia adventista del séptimo día, y la necesidad que tienen de estar separados de los que están bebiendo diariamente nuevos errores. Oigan, vi que ni los jóvenes ni los ancianos debían asistir a sus reuniones el error, porque el que está ahí es otro Dios dirigiendo esas reuniones. Lo acabamos de leer. Tenemos que estar por fe en el lugar santísimo del santuario celestial, porque a menos que el Señor nos envíe a esos grupos, a esos ministerios, a esas iglesias, a predicar el mensaje, con un mensaje, no nos acompañará. Los ángeles no nos van a proteger. No nos van a proteger, hermanos. Así como eso, no nos van a proteger. No estamos alentados. Dios siente desagrado. Dios siente desagrado. Hermana Brenda, me dicen que en YouTube se fue el sonido. Dios siente desagrado hacia nosotros cuando vamos a escuchar el error sin estar obligados a ir. Dios siente desagrado hacia nosotros cuando vamos a escuchar el error sin estar obligados a ir, porque a menos que nos mande a aquellas reuniones donde se inculca el error a la gente por el poder de la voluntad, no nos guardará. Los ángeles dejan de ejercer su cuidado vigilante sobre nosotros. No estamos llamados a ir donde predica el error, a escuchar error, porque nos viene espíritu de confusión. Escrito está, hermanos. Y para terminar, Apocalipsis 14 nos dice lo siguiente, mis amados. Versículo 1. Luego vi, y he aquí que el Cordero no estaba de pie sobre el monte, y luego vi, y he aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él la cantidad de 144,000, los cuales tenían escrito su nombre y el nombre de su Padre en su frente. ¿Oyeron esto? Sencillo. El Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo. Ahí lo vemos. Repito. Luego vi, y aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él la cantidad de 144,000 justos, vivos, literales, que estarán preparados para cuando el Señor venga a las nubes de los cielos. Usted y yo podemos ser de ese grupo, esforzados con todas las fuerzas que tenemos para pertenecer a ese grupo, dice la hermana White. Luego, y aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él la cantidad de 144,000, los cuales tenían escrito su nombre y el nombre de su Padre en su frente. Padre e Hijo, los mismos que estaban en el cielo. ¿Se dan cuenta? Versículo 4. Estos son, ¿quiénes? Estos 144,000 son los que no se contaminaron con mujeres, con iglesia, con doctrina, porque por fe estuvieron en el lugar santísimo del santuario celestial y no bebieron errores del lugar santo de muchas congregaciones o grupos disidentes, porque son vírgenes, son castos, son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Son los que fueron redimidos de entre los hombres por Jesús. Primicias para Dios y para el Cordero, Padre e Hijo.
nuevamente, para Dios y el Cordero. No fue encontrado engaño en su boca, porque son sin mancha. Gloria a Dios. Apocalipsis 14, 1, 4 y 5. Así que, mis amados, salgamos de la apostasía omega, salgamos de todos estos vientos de doctrina y sirvamos a Jehová de los ejércitos. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo. Por eso, Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, por los siglos de los siglos. Y termino con esto. Apocalipsis 3:3. Por lo tanto, hermanos y amigos, recuerden lo que han recibido y han escuchado en esta noche. Guardémoslo y arrepintámonos, porque si no velamos, el Señor vendrá a nosotros, a ti, a mí, como ladrón, y no sabremos a qué horas vendrá sobre nosotros. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y nos dé mucha paz. Oremos. Padre nuestro, que estás en el cielo, alabado y santificado sea su santo y nombre. Amado Padre Celestial, gracias Padre, porque nuevamente nos da oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados, de salir de los errores de ese vino de Babilonia que nos tiene embriagados con doctrinas erróneas, aun estando dentro de un pueblo de Dios, que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ayúdanos, Padre, a no beber esos errores y menos ir a congregaciones o grupos o iglesias donde se está enseñando el error. Ayúdanos a escapar. Solos no podemos, pero con su Santo Espíritu sabemos que usted nos va a ayudar a ser más que vencedores. Bendíganos hoy y siempre y sobre todas las cosas, Padre, ayúdanos a vivir un día a la vez, como si este fuera el último día que tenemos sobre la faz de la tierra. Se lo suplicamos y rogamos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, por su atención. Maranata. Amén. Hermano Fernando, ¿usted me permitiría que le haga una pregunta? Listo, hermana, con mucho gusto. Ahora que estamos viviendo esa apostasía omega y como usted dijo en Apocalipsis 18, 18:4, dice que tenemos que salir, tenemos que salir de la apostasía, ¿no? Y de las iglesias prácticamente, para no ser participantes de los pecados. Pero también ahora se ve también mucha apostasía entre los grupos. O sea, hay demasiadas ideologías, demasiadas cosas que se están viendo en la misma verdad, digamos, del Padre y el Hijo. Es una cosa tremenda, muchas peleas, yo soy más que tú. Esa es parte también de la apostasía omega. Todo realmente es una confusión, adentro y afuera. Tiene toda la razón, hermano. Eso es triste. Y tengo que decirlo así, que la mayoría de las personas que defienden esta verdad del Padre y del Hijo, la defienden con el yo, o la defendemos. Bueno, yo no, pero tengo que decirlo, me incluyo. La defendemos con el yo. Y ese es el problema. Nos ofendemos. Y a mí me pasó, y yo creo que usted cuando estuvimos trabajando antes en el ministerio, que uno trataba de traer las verdades y esas personas que defendían esta verdad, yo decía, pero si ese es el Espíritu de Cristo, yo no quiero ese Espíritu. O sea que aún hay que salir de ahí. Porque aunque tengan esas verdades, pero si no tienen el amor de Jesús en sus corazones, de nada nos sirve. Y aún podemos tener el mensaje del primero, segundo y tercer ángel, pero si no tenemos el amor de Cristo en nuestras vidas, de nada nos sirve. Y aún yo predicándole a ustedes, puedo ser hallado falto. Así que el mensaje es salir, escapa por tu vida. Por eso lo leí. No lo dije yo, lo leí, que la salvación es individual. Y por fe, cada uno de nosotros
empezando por mí, tenemos que vivir por fe en el lugar santísimo del santuario celestial. Pero cuando nosotros le damos más comida al yo que al espíritu, pues ahí viene el enemigo y sopla otro espíritu. Y aún, como lo leí en la introducción, mezcla el error con verdad. Y así es que usted un montón de grupos, de ministerios, de iglesias, que usted lo acaba de decir, terminan peleando porque es el yo. No permitimos que sea el Espíritu de Cristo el que more en nuestras vidas y dirija los estudios con un espíritu humilde para estar dispuesto a ser aprendido y enseñado o a retractarnos. Porque llevamos mucho tiempo en este mensaje y a nosotros creíamos en la Trinidad, yo mismo, Padre, Hijo, Padre, Espíritu Santo, porque eso es lo que me enseñaron. No estoy diciendo como lo enseñaron mal a propósito. Probablemente estos líderes pastores pues también fueron enseñados así y siguen pasándolo. Pongo el ejemplo de los hermanos evangélicos con el tema del rapto, que el rapto y lo siguen pasando de generación en generación y lo viven así, lo creen así y mueren creyendo en eso. Pero entonces, cuando uno está por fe en el lugar santísimo, el santuario celestial, ahí es que entra Jesús ahora en nuestras vidas y entra el verdadero Espíritu de Cristo a morar en nosotros cuando somos sumisos para aprender y ser enseñados. Y cuando alguien nos debate algo, pues si yo no lo sé, yo no me pongo a hablar por hablar, ¿no? Puedo hacer como los bereanos, escucho y voy estudio y todo, pero esto se hace con oración, ayuno y humildad. Pero mientras el yo está rigiendo nuestros corazones, esto estaremos dispuestos a defenderlo. Dice Palabra de Vida del Gran Maestro, páginas 16 y 19. Es el amor a uno mismo lo que nos mata. Estaremos dispuestos a defender el yo. Uy, qué pena. La hermana Brenda pensó que yo sabía mucho de Biblia y ahora nuestro hermano me hizo quedar mal. Pues entonces, ¿cómo reacciono? Ofendiendo, discutiendo, peleando. Y ese es el problema. Pero es que no avanzamos. Estamos dando vueltas en círculo aquí en la Canaán terrenal, justo antes de entrar a la celestial. Y estamos como el pueblo antiguo. La historia pasada se repetirá. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que sucederá. No hay nada nuevo, el sol. Testimonios para los ministros. Página 116 dice que la historia pasada se repetirá. Así de sencillo y se está repitiendo. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que estamos permitiendo que sea el yo el que rija los estudios y nuestras vidas, no el Espíritu de Cristo. Por eso dice, nos hallamos en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos. Muchas de las profecías están por cumplirse en rápida sucesión. Todo elemento de poder está por ser puesto en acción. La historia pasada se repetirá. Viejos conflictos resurgirán a una nueva vida, ¿ve? Y el peligro asedia a los hijos de Dios por doquiera. Por eso dice, estudiar el Apocalipsis en relación con Daniel, porque la historia pasada se repetirá. Nosotros, con todas nuestras ventajas religiosas, debiéramos saber hoy mucho más de lo que sabemos. Testimonios para el ministro 116. La clave aquí está, hermana, es estudiar y sobre todo poner en práctica y que sea el verdadero amor de Cristo en nuestras vidas y su Santo Espíritu el que nos enseñe para de esta manera tener el corazón y el amor para escapar con nuestra vida, porque tampoco podemos entrar, porque yo amo a los hermanitos, voy allá a escuchar y entonces yo me siento en una iglesia y un pastor, un líder, un ministro predicando y usted sabe que son herejías, pero uno por educación no se levanta, hermano, ministro, perdón, no, usted está sacando fuera de contexto esto, porque el hermano Juez dice o la Biblia dice esto, aquello, entonces todo el mundo va a decir, uy, pero ¿qué le pasó? No, daña uno el mensaje y esa no es la idea, porque uno va a llevar controversia. Por eso uno tiene que ser manso como paloma y astuto como serpiente. No ir a esas reuniones y más bien usted hablar, pedir una cita con el pastor, con el ministro, con el hermanito que está en el error y con un espíritu de ayuno, oración y de sumisión. Vamos a estudiar este tema. Usted está hablando con 3 personas, no son 3 personas, son padre, el Padre del Hijo, está la vida eterna, está, y empieza. Ya si el hermano no quiere, pues mire, orar por él, tampoco apedrearlo,
porque así nos pasó a nosotros. No nos apedrearon cuando rechazamos muchas cosas que dábamos por sentada como verdades. Y a la hora de verdad, pues era un error. Por eso, el carácter que distingue, tiene que distinguir a nosotros, los que estamos viendo en los últimos días, es el carácter de Cristo, del amor, la humildad y sobre todo a veces el silencio, porque el silencio es elocuencia. Eso sería todo, hermanita Brenda. Pues trepo una preguntita más y yo creo que así podemos terminar. El pueblo de Dios está pobre, está muy pobre, especialmente las personas que están fuera, ¿no?, de los Estados Unidos. Y yo creo que también los grupos están en pelea uno con otro, o si no están en pelea es porque están desesperados por conseguir ese dinero por medio y usando el mensaje, ¿no? Los predicadores deberían predicar o 100% dedicarse a la obra de Dios. Si están sanos, deberían trabajar. Eso es uno para poder seguir adelante. O uno tiene que tener 100% fe y sin estar pidiendo dinero, pedir que el Señor, o sea, que el Señor nos dé el dinero, porque a mí ahorita nosotros no lo sentimos. Pero si nosotros salimos, vamos a estar en esa situación. Va a llegar algo que vamos a necesitar ayuda. Y bueno, no sé. Sí, le voy a decir algo. En la hermana Guay hay una cita que no me acuerdo dónde está, pero dice que ya no es tiempo de estar predicando desde los púlpitos. Que el verdadero pastor se distingue afuera. ¿Ve? Porque predicar desde un púlpito lo hace cualquiera. Y a mí mismo estuve hace como 3 meses en Colombia y las veces que he ido con toda humildad y que he tenido la oportunidad de expresar la palabra de Dios en algún sitio, me han dicho que porque yo no monto una iglesia, ¿ves? Que porque no vivo del evangelio. A mí me lo han dicho, ¿ves? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué me lleva a mí a predicar? A hacer dinero, a conseguir dinero. La humildad, les digo, yo tendría mucha plata, porque he tenido oportunidad y tengo ahora mismo que si yo voy para Bogotá, tengo un grupo de personas muy adineradas, que yo sé que yo monto una iglesita y son los primeros que van a ir y me van a mantener. Pero ese no es el espíritu. Ahora bien, sí entiendo que a los ministros se les debe sostener, pero es que esto es tan delicado. Pero usted me ha preguntado, yo tengo que hablar, que tal vez hoy sea el último día que pueda hablar y tengo que hablarlo. Hay muchas personas y hermanos que están montando canales de YouTube o están predicando, pero ¿cuál es el espíritu que me está llevando a mí hacerlo? Que ustedes conozcan esta verdad o que conozcan al hermano XYZ y todo el mundo y tenga un montón de seguidores y ya pasé tal cantidad de seguidores, entonces ya YouTube me empieza a pagar y me empieza a pagar. Entonces vivo el evangelio, pero estoy viviendo ese evangelio ¿por qué? ¿Por el dinero o realmente por el amor a las almas que me están escuchando? ¿Cuál es el espíritu que me lleva a mí a predicar? ¿Cuál es el espíritu que me lleva a mí a ir hasta una iglesia o montar una iglesia? ¿Ve? Esto es bien delicado. O montar un ministerio, porque usted un montón de dicen, somos de ministerio de sostén propio. Ah, claro. Y usted empieza a predicar y ojo pone PayPal, ATH Móvil, Cel, pone aquello, lo otro, cuenta bancaria, tal. Pues entonces eso no es sostén propio, porque usted está pidiendo. O sea, yo soy bien franco y directo con eso. Yo no tapo. ¿Ve? Cuando es sostén propio, usted no pide. Esto es un asunto de fe, que en la cual no tenemos y no tienen la mayoría de los ministros y ministerios independientes. No tienen la fe. La dicen, la tienen de boca, pero no pueden. Y por el otro lado, nosotros los miembros, los hijos de Dios, somos ciegos a las necesidades del prójimo o nos hacemos los ciegos a las necesidades de un ministerio y teniendo a veces recursos, no donamos a esos ministerios y esperamos a que alguien nos diga, no, una donación, porque el hermano, un ejemplo así a lo loco, los hermanos no tienen internet o los hermanos se les dañó el equipo, la computadora y no pueden transmitir y predicar. Ah, pues vamos a una colecta. O sea, estamos en el mismo principio de la iglesia, que cuando yo fui
primer anciano y anciano de iglesia, era un problema, había una necesidad en la iglesia, y entonces vamos a reunir la junta. No, que es para hasta el miércoles, para reunir la junta, porque el hermano le presentó un inconveniente, una situación en la familia, no tienen luz, agua. Pues van a estar sin luz y agua una semana hasta que reunamos la junta. Para después la junta le dio una chichigua, una cantidad muy mínima de dinero, y listo, le dio una vez y no más, y no le vuelve a dar. Así estamos, no somos dadivosos. Sin embargo, de los hermanos evangélicos, si tengo que decirlo, son súper dadivosos. Mi esposa y nosotros íbamos a ministrar iglesias evangélicas, como leí primero escrito. Vamos a esa iglesia a predicar, no a que nos prediquen. Y yo predicaba en iglesia católica también, pero a predicar, no a recibir. ¿Ves? Entonces, ¿qué sucede? Así mismo es. ¿Qué espíritu nos mueve? Y cuando mi esposa termina de cantar y ministrar, están los hermanos afuera con un sobre, pero no era un sobre de $20, $50, no, un sobre de dinero. Y uno para Sonia, uno para el otro ministro y otro para mí. Y yo, no, gracias, nosotros vinimos aquí por amor. No, coja esta humilde ofrenda. O sea, ellos dan, nosotros tenemos y no damos. Nos tienen que pedir y damos aguantado. Pero a la vez, también un montón de ministerios que dependen de los hermanos, y por eso es que muchas veces no predican estas verdades, hermana Brenda, y hermanos que nos escuchan, porque si yo predico estas verdades, se me van. Y entonces no. El mismo principio que en la iglesia. Nosotros estuvimos trabajando en un ministerio en Estados Unidos, mi esposa y yo, y nos pasaba lo mismo. Había cosas que no se podía tocar. Había temas prohibitivos. ¿Por qué? Como el salir de las ciudades. Oh, para el campo, eso eso no puede tocar. Y aún aquí en Puerto Rico también. O sea, hay ministerios que usted no les hable que hay que ir para el campo porque ya no les gusta. Y de verdad presente. O sea, hay un montón de eventos, hermana Brenda, que si los vamos a pesar en balanza, yo diría, yo no soy quien de decirlo, empezando por mí. Solo Dios lo sabe. Pero nosotros estamos encendiendo fuego extraño, aún alabando al Señor. Nos brincamos al lugar santísimo hoy y mañana nos vamos para el santo y estamos jugando a la iglesita. En otras palabras, somos los laodicenses modernos. Porque muchos de nosotros nos creemos ricos, como usted dijo ahorita. Yo conozco la verdad del Padre, el Hijo, y ahí no me mueve nadie. Gloria a Dios, hermano. ¿Pero qué te lleva a decir eso? Que nadie te puede refutar, que eres el rey nombrando versículos y textos que apoyan eso. ¿Y qué? ¿Y las almas dónde están? ¿Qué? Ese es el detalle, hermano. Igual con el sábado. Yo defendiendo el sábado. Amén, gloria a Dios. O defendiendo la reforma pro salud, que es el brazo derecho del tercer ángel, y ese. ¿Y qué? ¿Qué me gané con eso? Dígame, ¿qué gané? Hermano Fernando sabe mucho. No. Tenemos que ser humillados en el polvo de la tierra. Permitir que la justicia de Cristo more en nosotros. Y cuando la justicia de Cristo more en nosotros, entonces nos verán y dirán, hay un verdadero israelito en el cual no hay engaño. ¿Se da cuenta, hermana? Y hermanos que me escuchan, no hay engaño. Nos van a ver y van a decir, este sí. Ven, háblame. A ti sí te escucho. Y lo digo con toda humildad. A mí me lo han dicho y a mi amada esposa. No lo han dicho. A ustedes sí, a ellos no. Y creen nuestra misma fe. A ellos no. Porque el otro hizo esto, el otro. La gente está mirándonos. Somos cartas leídas, somos libros abiertos, dice el apóstol. Con esta boca bendecimos a Dios y con esta misma boca maldecimos al prójimo, como le dice Santiago. De esta fuente sale agua dulce y salada a la vez. No, hermanos. Por eso es que no es defender la verdad, no es montar una iglesia, no es predicar, es vivir el evangelio. Y entonces, si verdaderamente amamos la iglesia y amamos la obra o amamos el ministerio, pues sí, vivamos del evangelio.
pero no tenemos que pedir, porque yo mismo y usted misma, el Espíritu de Cristo va a redarguir, decir, vamos a ayudar a ese ministerio, vamos a aportarle al hermano que se le dañó la computadora, vamos a comprar una computadora, vamos a esto. Pero triste decirlo que hay mucho vividor en estos ministerios. Y usted, hermana Brenda, y yo lo sabemos, que pasamos por unos añitos, hace par de años, bien fea con esta pedida de dinero. Y precisamente eso zarandea al pueblo, porque estamos sirviendo muchos, por no decir la mayoría nosotros, a Dios, usando ministerio y plataformas como YouTube, como ya anteriormente, otras plataformas, para lucrarnos. Pero ¿cuál es el verdadero espíritu? Que las almas conozcan estas verdades y se salven, o que me conozcan a mí y me envíen. Y yo soy el líder de este ministerio, y aquí se hace lo que yo digo, finamente. Y así es. Salimos de la iglesia porque es corporativa y nos metemos en un ministerio y no tenemos identidad propia. Seguimos como las ovejas al matadero, siguiendo hombres. Así que no me malinterpreten, hermanos y hermanas. Aprendamos a discernir a qué ministerio ayudar, a qué pastor, a qué hermano ayudar. Y verdad que Dios nos va a mostrar, porque hay muchos siervos de Dios que no han doblado sus rodillas a Baal y que los conocemos, que sabemos que predican estas verdades y están con nosotros en todo momento. Y aquí yo sé, en este momento, puedo mencionar 3 pastores, así, Pastor Olmos, Leonardo Robles, Pastor Alberto Getial, hermano Luis Machado, el ministro, que a ojo cerrado podemos ayudar. El pastor Piedraíta, que estuvo con nosotros, ¿ve? Ay, ay, porque no piden, no piden. Y usted los va a ayudar porque son obreros que necesitan. Dios nos va a dar el espíritu, hermano, pero lo importante es que usted sabe que esos varones, y puede haber más aquí escuchando, van a escuchar más, que usted ve ese fervor y ese deseo de predicar estas verdades y no por dinero, como el mismo Manuel Vallejos, también, que es mi amigo y hermano también, tampoco pide. Y tiene muchos seguidores y en YouTube y puede coger dinero, pero no. Así que, así es que funciona esto. Que Dios nos dé discernimiento para saber a quiénes apoyar y ayudar con estos. Porque estos mensajeros hay que ayudarlos y apoyarlos si están dando el mensaje para este tiempo. Y este es el mensaje para este tiempo. Ahora mismo va a haber una campaña muy importante en Medellín. La hora de conocer al Señor, al Dios verdadero. Y van Pastor Carlos Cabello también, de Bolivia, tremendo. Hay muchos que están aquí predicando estas verdades. Eso lo digo con humildad y de corazón. Habrá muchos más, los cuales no me acuerdo en este momento o no los conozco, pero Dios los conoce y los tiene escondidos, porque hay muchos ministerios, la mayoría, que están vestidos como ovejas, pero son lobos rapaces. Que Dios nos dé discernimiento, a ser mansos como paloma y humildes como serpientes para poder discernir los espíritus y pesarlos. Esa es mi humilde exhortación. Y oremos los unos por los otros, considerándonos a nosotros mismos. Yo tengo que considerarme a mí mismo, porque yo puedo ser pesado en balanza y hallado falto. Recordemos, cada uno de los que nos está escuchando, que somos libros abiertos, carta leída para el mundo. Y a veces ni necesitaremos hablar, sino que con el testimonio. No por lo que yo quiera una Biblia bajo el brazo, me vean repartiendo libros, haciendo mucha bulla, no. Sino debajo de la higuera. El Señor nos verá. Que el Señor nos guarde y que el Señor nos bendiga. Adelante, hermana. Jefecita, adelante. Amén. Gracias, hermano Restrepo, tremendo llamado para nosotros ahora que estamos viviendo estos días tan difíciles y no sabemos qué cosa va a pasar, porque sabemos que algo rápido va a pasar, pero nos preparamos, como usted dice, bueno, ya estamos viviendo la apostasía omega tremendamente y nunca he visto tanto como ahora,
pero gracias por el llamado que nos hace para que seamos humildes de corazón. Gloria a Dios. Gracias para el Señor. Amén. Entonces vamos a ir a descansar y pues ya hablaremos con el hermano Restrepo cuando pueda entrar nuevamente. Estén atentos y Maranata, el Señor ya viene, y gracias por haber estado con nosotros, a los hermanos que nos están apoyando desde el YouTube y también los que están aquí en el Zoom. Bueno, entonces, Amén. bendecida Un noche. saludo a varios hermanos que están aquí con nosotros. Dios los bendiga, hermano Paladín, que hay tiempo no sabía de él, la hermana Diana, Dora, la hermana Elizabeth, abrazo fraternal, el hermano Pedrito, la hermana Diana, la Gloria, la hermanita Laura, Guzmán de Colombia, hermano Leonardo Robles desde Santo Domingo, a Leticia de Puerto Rico, mi cuñada, a Linda Pastrana de Colombia, hermano Luis Machado de Colombia, hermana Rosa, la hermana Zoraida desde Estados Unidos, y los demás hermanos y hermanas que nos han escuchado y no recuerdo sus nombres. Dios con ustedes. Gloria a Dios. Adelante. Amén, amén. Maranata, y que esto sea por una bendición, y compartan este mensaje porque el Señor ya viene pronto. Bendiciones, bendecida noche para todos. Amén. Saludos a la hermana Sonia Amén. también, que Buenas la vi noches. por ahí. Ya. Gracias por la invitación. Amén. Gracias. También, amén. Descanse.